Me da gusto ver al campo y a la iglesia reunidos, ¿verdad? Es hermoso ver a esta multitud. Hermanos, en esta noche quiero dar algunas 4 razones. Quizás podemos encontrar en las Sagradas Escrituras muchas razones más, ¿verdad? Para celebrar Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás, hermanos, Navidad para muchos en la humanidad sea una simple celebración. A lo mejor los arreglos navideños, puede ser. Pero para nosotros los creyentes en Jesucristo, ni las fiestas, ni los adornos, ni las compras definen al creyente. ¿Qué nos define a nosotros? Jesucristo. Él define nuestras vidas. Hace algunos años, hermanos, ya a principios de este mes, lo platiqué aquí a la iglesia, y en la congregación donde su servidor creció, esa ocasión la iglesia decidió no arreglar el templo. Nosotros éramos chamacos y la perspectiva que tenemos de Navidad es muy distinta a la de ahora que somos adultos. Para los niños, especialmente para los niños, Navidad es eso, los arreglos, la fiesta. Y todos los niños que habíamos en esa época estábamos tristes porque sí estaba el culto, lo normal, pero no habían esas lucecitas y esas esferas que con tantito las rompías, ¿verdad? Me acuerdo, hermanos, que hacían 2 cultos y entramos al culto toda la congregación, nosotros también, pero nosotros no estábamos satisfechos. Hacía falta esto para nosotros. Lo sorprendente, hermanos, es que cuando terminó el culto, el Señor nos tenía un gran regalo para nosotros, los niños. El templo donde nosotros asistíamos se rodeó, hermanos, alrededor los árboles, los sembradíos, el pasto, todo estaba cubierto de luciérnagas, de las grandotas y de las chiquititas. Las luces se quedaban cortas, podemos decir, ante la gran cantidad de estos insectos que aprendían y apagaban sus. Ese día, hermanos, esa noche más bien, ni nosotros no cenamos. En realidad nosotros nos acostamos en la terraza del templo, así a observar cómo estaba cubierto toda la área verde de alrededor. Y no lo voy a olvidar, jamás. Para nosotros, claro, teníamos un concepto erróneo de que es Navidad, obviamente, ¿verdad? Pero como Dios embelleció su misma creación, embelleció para que nuestros ojos, nuestros corazones estuvieran contentos. Hoy, hermanos, quizás sigamos teniendo los mismos conflictos de muchos años.
¿Es correcto o no celebrar Navidad? Celebrar. Bien, para esto es necesario entonces que acudamos a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque vuelvo a mencionar, Navidad no es la cena, Navidad no es el arbolito o las luces o todos los arreglos. Para mí, hermanos, eso no es Navidad. La palabra Navidad viene de natividad. ¿Y qué significa natividad? Buenas nuevas de salvación, o sea, una noticia muy particular y especial para la vida de la humanidad. Y déjenme decirles, hermanos, que esa misma noticia que se le dio a los pastores esa noche, hermanos, que los ángeles dieron esa noticia, hoy nosotros, la iglesia, es la encargada de seguir dando a conocer esas buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, tenemos que observar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y esto, hermanos, tiene que ver con celebración, ¿sí? Querramos o no, tiene que ver con celebración. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? En una ocasión predicaba un hermano, un conferencista, y decía: nosotros, la iglesia, deberíamos ser organizadores de fiesta en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los encargados de predicar el evangelio, no de convencerlos, de predicar el evangelio, y el Espíritu de Dios se encarga de convencer al pecador. Pero está nuestra participación. Y si en los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente, hermanos, ¿cuántas fiestas has organizado para el reino de los cielos? Bien, veamos la historia entonces, hermanos, ¿qué nos dice acerca si celebramos o no el nacimiento de Jesús? En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas se describe a varios hombres que estaban en su trabajo, en su labor, una labor, hermanos, muy humilde. En el pueblo hebreo, este trabajo era el trabajo más humilde que podía haber, y era pastorear ovejas, cuidar ovejas. Que los salmos hablan mucho del pastoreo y del cuidado de las ovejas. David habla mucho sobre el cuidado y pastoreo de las ovejas. Así que estos hombres estaban en su trabajo cotidiano. ¿Cómo Dios actúa, mis estimados hermanos, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo Él irrumpe o prorrumpe nuestra condición actual para mostrar su poder, para mostrar su gloria en la vida de cada uno de nosotros, como lo hizo en esta ocasión nuestro Dios a través de el anuncio de los ángeles? Ahí estaban ellos. Yo no sé si a lo mejor tenían una fogata, o no sé, más bien yo creo una fogatita ahí, ¿verdad?, para cuidar a los animales. La oscuridad, posiblemente había mucha, no sé si estaba estrellado el cielo, la Biblia no lo dice, pero ellos estaban trabajando, ¿sí? Cuando de repente, esto no lo esperaban ellos, ¿sí? Es más,
Dice la Escritura que cuánto tiempo más o menos habían pasado que Dios no se revelaba, hasta que se le reveló a Zacarías, ¿verdad? Más de 400 años. Así que ellos no esperaban este acontecimiento. Los pastores no esperaban esto, pero ahí estaban, y se les presentó un ángel del Señor, y fíjense ustedes, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y la gloria del Señor. ¿Cómo se manifestó la gloria del Señor? Estaban en oscuridad, ¿sí? Pero al presentarse los ángeles, al anunciarles este mensaje, ellos pasaron de la oscuridad a la claridad total, ¿sí? Así que, hermanos, estos hombres, cuando vieron este acontecimiento, dice la Escritura, literalmente tuvieron temor, o posiblemente miedo, como cuando Jesús caminó sobre el mar en dirección hacia los apóstoles que estaban en el mar en la barca y estaban luchando con el mar, y ellos a lo lejos vieron a alguien que venía, y ellos primero dijeron: un fantasma. Tuvieron miedo. Al acercárseles, el Señor les dijo: no tengan miedo, yo soy. Aquí el ángel les dice: no tengan miedo. ¿Sí? La manera en que Dios puede calmar nuestros ánimos. Así que, hermanos, estos hombres ven este acontecimiento, es único, no se vuelve a repetir. En cuanto al anuncio del nacimiento de Jesús, se manifiesta exclusivamente a estos hombres. ¿Qué le dicen? ¿Sí? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Será que la humanidad es incrédula? Los ángeles dieron evidencias de que su anuncio era verdad. Y entonces los ángeles les dicen: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿sí? Ese es el anuncio. Y seguido del anuncio, o de este dato que ellos le dan para corroborar que lo que están diciendo es cierto, al terminar esas palabras de los ángeles, dice la Escritura: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los ángeles, para con los hombres, perdón. Así que no solamente fueron los ángeles dando aviso de que ya nació Jesús, ¿sí? Es dando evidencias que ya Jesús había nacido. Y, hermanos, y el ejemplo de la adoración a nuestro Dios. Una huestes de ángeles, hermanos, cantando, glorificando, alabando, ¿a quién? Al recién nacido en un humilde pesebre, al Hijo de Dios, que en la teología es Dios mismo. Así que, hermanos, hagamos a un lado, hermanos, porque hablar del nacimiento de Jesús es bastante abundante. ¿Por qué? Porque no estamos tocando la odisea que pasó José, ¿verdad?, en cuanto a cómo es que salió embarazada y todo ese acontecimiento. No, vamos a abocarnos a esto.
Entonces, los hombres, los pastores de ovejas, hermanos, no se quedaron solamente con lo que pudieron ver sus ojos, ¿sí? Ellos le dijeron: va a haber algo que ustedes lo van a encontrar, van a hallar al niño, al recién nacido, en un pesebre. Así que yo no sé si ellos tomaron a sus ovejas y se dirigieron hasta allá, hasta donde estaba el niño acostado, para corroborar lo que se les había anunciado. Ahora, yo no sé, hermanos, nosotros en su lugar, cuánto gozo habrá nacido del corazón de estos pastores el hecho de que la gloria de Dios los rodeó totalmente, ¿sí? Que Dios les haya dado noticias de que el Hijo de Dios ya había nacido. Escuchar una huestes de ángeles glorificando a Dios. Sus oídos, sus ojos estaban observando ese acontecimiento. Y finalmente, hermanos, su gozo es completo cuando ansiosamente ellos se dirigieron hacia donde el ángel les había dicho que encontrarían al recién nacido. Y ahí lo encontraron. Así que, hermanos, el primer ejemplo que nosotros tenemos para adorar, para glorificar y para celebrar el nacimiento de Jesús proviene del reino de los cielos, a través de los ángeles, a través de la misma gloria de Dios, que dio a conocer a estos hombres esta gran noticia para toda la humanidad. Si los ángeles le rindieron culto al Señor, que no recibieron ningún beneficio por esto, ¿verdad? Los únicos beneficiados con esto, ¿quiénes somos? Usted y yo, ¿verdad? Nosotros, los hombres. Dice el Salmo 8: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Pero antes dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y no solamente lo visitó en la persona de Jesucristo, en su nacimiento, sino ángeles, Dios mismo visitó a la humanidad. Así que, hermanos, es más que suficiente razón, ¿verdad?, para que nosotros celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ampliar ese concepto de celebración, porque precisamente solamente diciembre es cuando nos ambientamos en este tema del nacimiento de Jesús. Pero nosotros debemos celebrar el nacimiento de Cristo todos los días de nuestras vidas. Vayamos, hermanos, al Salmo 89, verso 5. Dice: celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. El rey David
reconoce la celebración de la gloria de Dios en el reino de los cielos. Pero el salmista dice, ¿dónde también? En la congregación de los santos. Aquí, entre nosotros, hermanos, debemos celebrar, ¿sí?, la gloria de nuestro Dios. Y dice que el Señor rodeó de su gloria, ¿a quiénes? A los pastores de ovejas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero si hay dudas todavía, entonces vamos a Isaías capítulo 12. Verso 4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Así que, hermanos, hemos encontrado que el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una gran obra de parte de nuestro Dios. Ese era el plan para la redención de nuestras almas. Como cuando Él envía a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a nacer del vientre de una mujer en un humilde pesebre e iniciar el ministerio de Jesucristo a través de la proclamación del Evangelio, que es palabras de esperanza para cada uno de nosotros. Es una obra extraordinaria y dice la Escritura que nosotros debemos celebrar las obras de nuestro Dios. Y el último pasaje de esta sección, hermanos, mismo el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora, no solamente los ángeles estaban rindiendo culto, ahora los pastores de oveja, después de visitar al recién nacido, regresan a sus actividades, a lo mejor hasta sus casas, y contaron lo que Dios había hecho, lo que Dios había mostrado, y en su corazón nació cánticos de alabanza a nuestro Dios por este acontecimiento. Finalmente, hermanos, la esperanza para la humanidad yacía en un humilde pesebre por el momento. Así que, hermanos, hay una razón poderosa para festejar, celebrar, para rendir culto a nuestro Señor. Número 2. El segundo ejemplo, hermanos, que tenemos en las Sagradas Escrituras y tiene que ver con seguimiento, ¿sí?, con no quedarnos estancados ahí. Vamos a Zacarías capítulo 14.
verso número 16. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, fíjense ustedes, hermanos, que después del anuncio hacia los pastores, también dice la Escritura que habían algunos reyes, 3 reyes, ¿verdad? O 3 sabios del oriente, hombres estudiosos, filósofos, que amaban, hermanos, la ciencia, y coinciden que los 3 están estudiando las estrellas y notan que una estrella se desprende, ¿verdad? Se mueve. Se les anuncia a ellos el nacimiento. Pero ellos empiezan a seguir a esta estrella y empiezan a caminar y a caminar. Ellos van, la estrella va en movimiento y ellos van siguiendo esa estrella que es inusual para ellos. Ellos entienden que no es cualquier estrella, ¿verdad? Que esa estrella está señalando un camino. ¿Sí? Mis estimados hermanos, nuestro Dios es tan grandioso con nosotros que el Señor no nos permitió a nosotros seguir una estrella en el cielo. Él dijo: este es mi Hijo amado, a Él seguid. Nosotros no somos tan estudiosos de los astros, ¿verdad? Estos hombres fueron guiados por esta estrella hasta donde estaba el Mesías. El Señor nos dijo a nosotros: este es mi Hijo amado. La figura que utiliza, podemos decirlo aquí, es esa, una estrella, alguien que nos, o algo que nos sirve para iluminar, para guiar el camino. Así guió el Señor a los 3 reyes. Al pueblo de Israel, ¿cómo los guió en el desierto? Con una columna de fuego y una columna de nube. Y a nosotros nos dijo el Señor: este es mi Hijo amado, a Él seguid. Así que, hermanos, para el pueblo de Israel se le dio una orden, ¿sí? Y en Zacarías habla de manera extraordinaria esta orden, ¿sí? Dice el verso 16: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los. El pueblo debería subir año con año. Por aquellos que les pesa, ¿verdad?, de que si es o no correcto celebrar Navidad, el Señor dio una orden a su pueblo: por lo menos una vez al año. No celebramos Navidad, ¿verdad?, cada mes. Lo celebramos una vez al año. Aunque la celebración, hermanos, del gozo, de la gratitud que Dios implanta en nuestros corazones, debe ser diario. Diario debe ser ese gozo, esa alegría, esa alabanza hacia nuestro Dios. Pero esta fiesta
hermanos, las celebramos una vez al año. ¿Sí? El pueblo celebraba esta fiesta, ¿verdad? Habían otras fiestas, pero esta en particular la celebraban una vez al año. Nosotros celebramos una vez al año, 2 fiestas, ¿verdad? O todas las fiestas. Celebramos aniversario de la iglesia una vez al año, ¿verdad? Celebramos, ¿qué más celebramos? Semana Santa una vez al año, Navidad una vez al año, fin de año una vez al año, nuestro cumpleaños una vez al año. No te preocupes entonces. Solo, hermanos, que no se te olvide, que Dios ha guiado a su pueblo desde el principio y lo sigue haciendo en nuestro tiempo a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que mora en la vida de la iglesia. Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Sí? Ríndele culto al Señor por ello. Número 3. El ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, hermanos, entonces al Evangelio de Juan. Capítulo 10. Versos 22 y 23 dicen de la siguiente manera: celebrábase en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Dónde se encontraba Jesús? En el templo, ¿verdad? ¿Y qué observaba Jesús en el templo? Mande. ¿Qué observaba Jesús en el templo? ¿Cómo le respondió Jesús a estos hombres? Verso 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, dice, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hasta ahí lo dejo. Pero ¿sabe qué hacía Jesucristo en el templo? Dando testimonio de la unidad, de la veracidad, de que el Padre era en el Hijo. ¿Cómo celebraba Jesús al Padre? Obedeciendo al Padre,
al darle cumplimiento, mis estimados hermanos, a las promesas, a las profecías que habían en las Escrituras. Como decía Jesús, para que se cumpla las Escrituras. ¿Y qué manera de rendirle gloria y honor a Dios, al Padre, haciendo milagros extraordinarios? ¿Cómo lo hacía? Sanando enfermos. Ustedes díganme. Perdonando pecados, echando fuera demonios, consolando a las personas que lo necesitaban, predicando las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿notan ustedes que la perspectiva de adoración cambia? Porque en los dos anteriores tiene que ver con alabanzas hacia Dios. Pero ahora Jesucristo cambia esta perspectiva con acciones, con la proclamación del Evangelio, que en realidad eso es lo que necesita la humanidad. Así que celebración tiene que ver con buenas nuevas, con dar a conocer un mensaje de esperanza para la humanidad. ¿Cuántas veces hemos celebrado Navidad nosotros? ¿A cuántos les diste a conocer ya que hay una perspectiva distinta de celebrar la Navidad? Que la Navidad no está sujeta a los arreglos, a las fiestas, a la ropa nueva. Que la Navidad es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y Dios pone, hermanos, las oportunidades para hacerlo. Hoy que estaba yo esperando a mi esposa en su terapia de hemodiálisis, estaba yo escuchando a una hermana de la iglesia pentecostés. Ella le gusta predicar y es así muy activa en esa parte. Yo casi no. Pero ella empezó a hablarle a un señor, y la verdad que este señor no pudo ella con él. Entró otra señora en defensa de esta hermanita, y bueno, ellos quedaron en su terapia, y esta señora, ayudando a la hermana pentecostés que entró a su terapia de hemodiálisis, siguió platicando acerca de este tema. ¿Cómo va a decir que nosotros somos una basura? ¿Estás enojada por eso? Bueno, la Biblia dice que somos hinchazón y podridas llagas. Y me metí, hermanos, hasta lo más íntimo de su familia. Conflictos en el momento entre ellos, al grado de que la mamá les dijo: no quiero que vengan a pasar acá el 24 y posiblemente el 31. Muy dolida ella por eso. Entonces empecé a hablarles de la Navidad y qué es la Navidad y cómo celebras la Navidad, pero qué quiere el Señor que tú hagas en esta Navidad. Y la señora se le escurrieron sus lágrimas porque celebran Navidad con pleitos, con alcohol. Y le digo: pero la Biblia dice que eso no es celebrar la Navidad. Y ella entendió que por muchos años había estado celebrando mal la Navidad. Ahora le digo: te tengo una buena noticia. Si ahora tu mamá no quiere que vayas a su casa, por algo ha de ser, le digo. Toma a tu familia, haz una celebración diferente este año. Ve a la casa del Señor, al templo. Yo sé que tú no has entrado por muchos años
y te va a dar pánico y miedo y te van a quedar viendo quizás como el bicho raro ahí. Pero tú no te preocupes por eso. Tú ve hoy o mañana, ve a darle gracias a Dios, porque nació el Hijo de Dios y porque hoy tienes una esperanza de alcanzar la salvación. Don Freddy, ¿será que puedo alcanzar la salvación? El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia. ¿Has blasfemado contra el Espíritu de Dios? No. Entonces no hay pecado que el Señor no te pueda perdonar, porque todo lo puede perdonar. Hermanos, la Navidad, el nacimiento es buenas nuevas de salvación. Entreguemos, hermanos, este nuevo mensaje, ¿sí? El anuncio de los ángeles a los pastores lo tenemos nosotros en nuestras manos. Es tu deber hoy entregar ese mensaje a aquel que vive en la oscuridad, para que la gloria de Dios también resplandezca sobre ellos, como resplandeció en los pastores, como resplandeció en cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, para que los que están en tinieblas puedan ver con claridad. Así que nuestro Señor Jesucristo es el vivo ejemplo de celebración, porque a través de su persona, a través de su obediencia y a través del anuncio del Evangelio, Él glorifica, honra, le rinde culto a su Padre Celestial. Hoy nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y número 4, con esto quiero terminar. La última razón. Vamos a Romanos capítulo 14, versos 6 al 10. Escuchen, Romanos 14, 6 al 10. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pasamos mucho tiempo, mis estimados hermanos, en discusiones triviales, en ponernos en acuerdo en algo. Pasamos mucho tiempo, ¿sí? Nos comemos las espaldas los unos a los otros y perdemos el valioso tiempo que Dios nos da para rendirle culto al Señor y para anunciar el mensaje de buenas nuevas.
Así que el apóstol Pablo exhorta, ¿sí? Y él dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no, para el Señor no lo hace. ¿Sí? ¿Cuántas veces has intentado cambiar el pensamiento de alguien que tú sabes que está mal y la persona sigue obstinada en hacerlo? ¿Sí? ¿Cuántas veces has querido corregir a aquella persona o lo que está mal? ¿Cuántas veces lo has querido hacer? Y son dos cosas: el que obedece, obedece para el Señor, y el que no obedece, simple y sencillamente, dice Pablo, para el Señor no está en obediencia. Tú no lo vas a cambiar. Avanza, continúa tú que vives en obediencia. Dice el apóstol Pablo, nadie vive para sí mismo. ¿Sí? Yo no debo adquirir una gloria propia. Todo lo que yo adquiera para mi gloria es pecado delante de Dios. Así que yo no vivo para Cristo yo no vivo para mí mismo, porque yo no pude rescatarme a mí mismo. Por ende, no debo buscar una gloria para mí mismo. Debo buscar la gloria para nuestro Dios. Si Jesucristo no se apropió de la gloria que le pertenecía al Padre, ¿por qué lo he de hacer yo? Así que el Señor con esto nos está pidiendo que nosotros seamos un pueblo humilde, sencillo, como aquellos pastores de ovejas que aceptaron ese anuncio y que lo llevaron a una verdad en su vida, lo fueron a comprobar, y de regreso ellos llenáronse de gozo su corazón, su alma, y ahora tenían motivos para rendirle alabanza al Señor. Tenemos que cambiar de perspectiva, porque dice Pablo, para esto vino Cristo, para transformar nuestra manera de creer en Dios. ¿Sí? Ahora Pablo es un poco atrevido en cuanto a lo que hace la iglesia. Dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Jesús se los dijo a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos decían, mira el hermano cómo vive en pecado, la hermanita mira cómo está. ¿Qué le dijo el Señor? Saca tu viga primero para que le puedas sacar la paja a tu hermano. A veces hablamos, criticamos, aconsejamos, exhortamos, pero hermanos, nuestra vida está muy lejos del consejo que yo estoy dando. Eso no es celebrar la Navidad. Celebrar la Navidad es una vida coherente. Mi testimonio con la palabra de Dios. Pablo nos exhorta a no juzgarnos. El único quien puede juzgarnos es Dios. Pero dice Pablo, si Dios es por nosotros, entonces Dios no me juzga. Entonces, ¿qué hace Dios conmigo? La mujer adúltera le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice, ya no están. Él le dice, vete y no peques más. ¿Y por qué nos destrozamos nosotros juzgándonos?
con mano dura cuando Dios simple y sencillamente nos dice a nosotros: vete y no peques más. ¿Por qué menosprecias a tu hermano?, dice. Y es que cada vez que nosotros hagamos esto, hermanos, está siendo anotado en el libro de la vida. Porque dice: porque todos compareceremos ante el gran tribunal de Cristo. ¿Sí? Hebreos dice, hermanos, Pablo nos los lleva un poquito más allá ante el tribunal, pero Hebreos nos habla más a corto plazo. Y él dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús lo dice: mejor átate una piedra de molino y tírate al mar. Estamos acostumbrados a celebrar Navidad en medio de una hipocresía, hermanos, que no honra y no glorifica a Dios y a nuestras vidas. Entonces, el Señor en esta noche nos lanza este reto: celebremos Navidad como cuando se le anunció a los pastores allá en la noche, en el rancho donde estaban sus ovejas, que realmente, hermanos, haya un nacimiento, no de Jesucristo, porque Él ya nació, sino un nacimiento en nosotros, como le dijo Jesús a Nicodemo: un nacer de nuevo, un nacimiento de arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras maldades, un nacimiento del agua y del Espíritu, donde realmente Cristo sea el centro de nuestras vidas y el Espíritu de Dios sea el que nos indique el camino hacia la eternidad con Cristo Jesús. Pero que tenemos que celebrar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que celebrarlo, porque en la Biblia nos ordena el Señor a celebrarlo. Solo que nosotros hemos distorsionado la celebración con corazones no sinceros delante de Dios. Esta noche, hermanos, esta noche, ora a Dios, habla con Dios, confiésale tu pecado. Aquel hermanito, hermanita que te cae mal, dile: Señor, me cae mal, pero yo quiero estar en paz con él y contigo. Señor, no te he sido fiel en este año de celebración, yo quiero serte fiel. Yo quiero estar en paz contigo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, a ponerse sobre sus pies y oramos a nuestro Dios. Padre amado que moras en los cielos, en esta noche, Señor, a ti acudimos para rogarte en primer lugar, Señor, tengas compasión de cada uno de nosotros, pues somos pecadores, Señor.
y en muchas ocasiones hemos caminado en rebeldía para contigo. Pero Señor, tú has provisto para nuestras almas, para nuestras vidas, un Redentor que hace más de 2000 años, Señor, murió en la cruz del Calvario para darnos libertad y vivir en esa libertad. Te rogamos, oh Dios, que enseñes a través de tu palabra y a través de la dirección de tu Santo Espíritu a que cada uno de nosotros reconozca tu gloria, tu señorío, al cual, Señor, solo tú eres digno, tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, Señor. No permita, Señor, que nosotros nos apropiemos de algo que no nos corresponde. En nuestra naturaleza caída, Señor, danos claridad para rendirte a ti, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, para que seas tú el único que reciba la alabanza de nuestro corazón. Pero necesitamos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras maldades. Haz en nosotros, Señor, una nueva criatura, un nacimiento nuevo, Señor, del agua y del Espíritu, donde, Señor, nosotros estemos limpios de toda maldad al confesar nuestros pecados, Señor. Padre amado, ayúdanos a permanecer juntos, unidos, como un pueblo, Señor, como uno solo, y como uno solo, Señor, rendirte, Señor, la alabanza al cual solo tú eres digno. Te lo pedimos, oh Dios, en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.